para una preparación hecha por Dios para todo un camino que tenía que él vivir, ¿cierto? Para nosotros representa también esa obra de Dios a través de Jesucristo, ¿cierto? A quien lo introduce en medio de la raza humana, ¿cierto? Para que aquí mismo Él fuese nuestro Adalid, nuestro Salvador. Así es. Y por eso es muy importante identificar esto, cómo fue necesario que uno hecho como nosotros, alguien hecho hombre, viniese a vivir con nosotros para enseñarnos el camino. De este Moisés hay toda una ruta, ¿no? Porque este Moisés que es formado allí en la casa de Faraón, después conocemos en su historia, ¿no? Que él, por ese mismo celo de la familiaridad hebrea, termina matando a un egipcio por defender a uno de su pueblo, termina huyendo al desierto. Allí hay todo un proceso también en el que Dios le prepara hasta el momento en que le llama ya para venir a sacar a su pueblo. Pero toda esa formación de conocer la cultura egipcia fue muy importante para todo lo que Moisés tendría que hacer después para venir a presentarse a Faraón. Y entonces aplica mucho para nosotros. Jesús el Señor viene a vivir entre nosotros. ¿Sí? Hay una pequeña analogía que quisiera comentar rápidamente. Adelante. Y es que hay una historia que contaba el pastor Billy Graham, que contaba acerca de su hijo, que alguna vez iban por el campo y se dio cuenta que había un caminito de hormigas en la mitad de cualquier ruta en el campo. Y pasó un animal y las hormiguitas, pisó el camino de las hormigas perdieron su orientación y unas cogían para un lado y otro. Y el niño se agachó queriendo con un palito ayudar a las hormiguitas nuevamente y les decía, no, vuelve al camino, que ese es el camino. Y el papá levanta al niño y le dice, hijo, esa es una tarea que no puedes hacer desde aquí. Para que tú pudieras volver a las hormigas al camino, tendrías que convertirte en una hormiga para ir y hablar con ellas para que te entiendan en su lenguaje. Sí, Eso fue lo que hizo Jesús con nosotros. Sí. Viene y se hace uno con nosotros para enseñarnos el camino. Y Pablo también lo replica, ¿no? Que dice que él tenía que ir con la iglesia o con el pueblo que tenía que ir a predicar, tenía que hacerse de ellos. Es increíble cómo. Y de alguna forma, realmente esto es muy impactante. Ahorita de verdad lo estoy sintiendo muy impactante para mi vida, porque ¿cómo es que el Señor, podemos entender que el Señor crea un plan, pero el Señor ya creó los planes pasados, pero yo también creo los planes futuros? ¿Cómo es? Yo creo que no es tan entendible para nuestra mente cómo es que el Señor utiliza la representación de Moisés tanto tiempo antes de la venida de Jesús. O sea, Moisés representa esa venida de Jesús, pero fue lo mismo. Moisés sentía a su pueblo, se sentía cercano. Por eso fue que sucedió esta parte de que mata al egipcio. Obviamente nada justificable o agradable, pero su sangre estaba ahí, sentía como su pueblo estaba siendo oprimido y va y se pone a disposición para ser un instrumento para sacar a su pueblo. Pero la verdad, justo ahora me confronta mucho saber que el Señor crea planes transgeneracionales. O sea, Dios no crea planes para tu vida nada más, es que el Señor ya creó planes para nuestras generaciones y ya había creado planes para nuestras ascendencias, para todos nuestros antepasados. El Señor no se rige por tiempos, y eso es sumamente importante entenderlo, porque la representación, lo que hizo Moisés ahí fue lo mismo que hizo Jesús. Y Jesús, bueno, para el pueblo de Israel, el Adalid o el Salvador en ese momento fue Moisés. Pero para nuestra vida fue Jesús. Amén. Que también sentía cómo es que nosotros o su pueblo estaba siendo oprimido y nos saca de allá a la libertad. Cuán maravillosas son las obras de nuestro Señor. Cuán grandes y maravillosas son las obras de Dios. Nosotros no sabremos o no entenderemos cuán grandes y cuán maravillosas son las obras de Dios
si no nos vemos en estos detalles, si no nos fijamos en estos detalles, en cómo el Señor busca tener esa cercanía con nosotros, en cómo el Señor se entrega a sí mismo, cómo se hace parte de un pueblo, siendo el Rey de Reyes, siendo el Señor de Señores, siendo el creador de todo lo que existe, viene en forma de siervo a conectar con la necesidad humana, con la condición humana, a padecer junto con nosotros para liberarnos, porque no es el plan de Dios, el plan inicial que estemos aquí, sino que estemos en la presencia de Dios. Y elabora este otro plan que nos lleva a su plan ideal. Así que, y es bien interesante, y eso de la hormiga es correcto. Necesitamos nosotros hacer lo mismo que el Señor. Y digo, fuera extrateológico, totalmente, puedo decir que pues se me viene una imagen y dije, ¿la digo o no la digo? Pero es esta, quiero decirla, esta parte en la que me imagino yo al Señor, al Rey, quitándose como de su trono y todos los ángeles y todo. ¿Qué estás haciendo, Dios? Me voy a entregar. Sí. Es como, ¿qué estás haciendo? No o sea, los ángeles... No tuvo como cosa que aferrarse, ser igual a Dios, se anonadó a sí mismo y se hizo uno con nosotros hasta la cruz. Hasta la muerte y la muerte de cruz. Con todo. No, ese es nuestro Dios. Amén. Ese es nuestro Dios. Amén. Ese es el Dios en el que creemos.